Tres. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a su programa San Juancho en Vivo. Gracias por estar ahí, como siempre, acompañándonos, viéndonos en todos estos temas interesantes relacionados con el Hospital San Juan de Dios. Pero bueno, hoy tenemos un invitado súper especial, el doctor Román Vega. Hoy estará aquí también con José Cuesta, nuestro profesor, filósofo, politólogo, donde tendrán un conversatorio precisamente todo con temas relacionados al San Juan de Dios. Esta es una convergencia social y de unidad popular para salvar el San Juan de Dios. Muy buenas noches. Nuevamente les recuerdo mi nombre. Yo soy Miriam Lora y esto es San Juancho en Vivo. José, bueno, coméntanos el tema de hoy. Háblanos un poquito más de nuestro invitado especial, el doctor Román Vega. Muy buenas noches. De verdad que para nosotros es un orgullo tener al profesor Román Vega hoy en San Juancho en Vivo. A mí personalmente me genera una enorme satisfacción. Lo conozco de tiempo atrás, un extraordinario ser humano, pero fundamentalmente un hombre dedicado a la investigación y a la ciencia en el área de la salud. No en vano es médico de la Universidad Nacional, tiene estudios de doctorado fuera del país. Ahora él nos va a contar un poco más todos esos avances académicos que él ha venido adelantando en tiempos anteriores. Pero adicionalmente tiene una característica y una virtud muy concreta que tiene que ver con el examen hoy de la salud pública y especialmente del San Juan de Dios. Él fue en 2003 secretario de salud del primer gobierno alternativo que tuvo la ciudad de Bogotá, el gobierno de Lucho Garzón. Y lo mencionaba precisamente el exalcalde Gustavo Petro el sábado pasado en un evento que convocó, entre otras cosas, y nos va a contar seguramente a lo largo de la conversación de San Juancho en Vivo, el Pacto Nacional por la Salud, que lidera, entre otras cosas, el profesor justamente Román Vega. Y allí el exalcalde mayor de la ciudad de Bogotá, y me llamó la atención esa mención, lo reconocía usted, Román Vega, como el gestor y quien pone en la práctica el desarrollo de lo que se llamó en su momento salud a su hogar, y posteriormente se mantiene ese hilo conductor en el siguiente gobierno alternativo, que es el de la Bogotá Positiva, y luego el de la Bogotá Humana con territorios saludables. Pero yo quisiese que comenzásemos este conversatorio contándonos en detalle cuáles son sus desarrollos profesionales en el ámbito de la salud para que la gente lo conozca. Este es un programa que lleva perfectamente ya 2, 3 meses, tiene una audiencia específica. Esto es parte de la campaña de Por un beso la vida, 200,000 besos por la vida del San Juan de Dios. A mí me gustaría que usted le contase sin ningún tipo de timidez todos los logros académicos que usted ha adelantado en el ámbito de la salud. Bienvenido, Román. Mil gracias, José, y un saludo muy especial a Miriam, que está también en este programa con nosotros. Sí, yo soy médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, y pues ese es como un caracol la vida en términos de la formación de mi parte, porque muy pronto desde la propia Universidad Nacional me involucré en el activismo estudiantil como representante del Consejo Estudiantil de la Facultad de Medicina, y aún sin salir de la universidad, yo creo que estaba en el 7º semestre de medicina, teníamos como decano de nuestra facultad a uno de nuestros profesores más queridos, el patólogo Guillermo Ferguson. Guillermo me dio clases a mí en las instalaciones del Hospital San Juan de Dios, en uno de los pabellones que queda hacia el sur del hospital, donde él hacía sus magistrales clases de patología social. Realmente era una explicación desde lo social
del problema de la enfermedad. Y justamente con Guillermo, siendo estudiante y representante estudiantil, levantamos la lucha por defender el Hospital San Juan de Dios, que en ese periodo quería ser privatizado. Era un proyecto que tenían algunos, entre otros, médicos dentro de la institución, de privatizar algunas áreas que en ese periodo llamábamos el pensionado del Hospital San Juan de Dios. Pero al mismo tiempo el hospital estaba entrando en una situación crítica y vimos necesario hacer la toma histórica del Hospital San Juan de Dios durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala. De modo que cientos de estudiantes, con el decano a la cabeza, residentes e internos, en un proceso masivo, hicimos la toma del hospital para defenderlo. Y duramos varios días en medio de la solidaridad popular. Recuerdo mucho el apoyo del barrio Policarpa Salabarrieta, porque nosotros fuimos sitiados por la fuerza pública estando dentro de las instalaciones y pues no dejaban entrar alimentos, y a través de las tapias de los muros del hospital, los policarpunos nos entraban alimentos y nos entraban solidaridad en ese periodo. Nosotros fuimos sacados, como cualquiera que protesta en Colombia, a palos desde, yo recuerdo, estaba en el 9º piso del Hospital San Juan de Dios y tuvimos que bajar las escaleras a través de una fila de policías con escudos y bolillos, y a palos nos sacaron. Nos concentraron en el pasillo del hospital y después en la puerta de la entrada por la 10ª, y ahí en estos camiones especiales de la policía nos llevaron, camionetas de estas blindadas, nos llevaron al DAS con el decano a la cabeza, y allí permanecimos varios días, hechos prisioneros por la fuerza pública, por la defensa del Hospital San Juan de Dios, y del DAS nos rescató una gigantesca movilización estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia, de varias universidades de la ciudad de Bogotá. Salimos de ese espacio de detención del DAS y volvimos a la universidad a seguir defendiendo el Hospital San Juan de Dios. De modo que la formación mía en términos de el pregrado estuvo muy ligada a la lucha por la defensa del Hospital San Juan de Dios desde entonces, junto a los trabajadores, junto al personal y los pacientes que también veían que esa institución era un derecho adquirido históricamente en términos de quienes no tenían nada cómo pagar la privatización creciente de la salud en la ciudad de Bogotá. Esa fue la historia. De ahí salí y me ligué a las luchas sociales. Tuve un periodo pues que pues es histórico. Tendré algún día, cuando las condiciones se den, que construir esa memoria de lucha. Pero muy pronto me ligué también, ya siendo médico, a las tareas de defensa de los derechos de los trabajadores de la salud. Logramos en ese periodo, después de salir de la facultad, crear lo único que se ha creado de unidad de los trabajadores de la salud en Colombia, que fue la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, FENTRASALUD. Y ahí convergimos las organizaciones médicas, odontólogas, es decir, de todas las profesiones de la salud, con las auxiliares de enfermería, personal técnico y trabajadores de base de las instituciones. Esa organización fue el resultado de muchas luchas importantes de los estudiantes que nos formamos y nos vinculamos al trabajo, muchos de ellos en el Instituto de los Seguros Sociales. Ahí había un bastión de lucha muy importante y encabezado por Arévalo Burgos, en ese periodo el presidente de Asmedas, cuando Asmedas era la única organización sindical médica que existía en Colombia. Ese fue un proceso muy importante y enfrentamos varias batallas en ese periodo. Por ejemplo, la reforma del Sistema Nacional de Salud
alrededor de la Ley 10 de 1990, antes de que ustedes llegaran al gobierno con el primer ministro que fue Navarro Wolf. Navarro. Entonces nosotros estuvimos en todas esas batallas, después de mucho bregar en el sector, de trabajar como médico, en el año 90, 1990, quería estudiar psiquiatría. Mira tú, que tenía como esa idea de que la psiquiatría era algo importante, pero justamente cuando tomé esa decisión, habían cerrado las admisiones en la Universidad Nacional de Colombia y pues dije, tengo que elegir entre algo que me vincule a lo social con la salud. Yo había sido inspirado frente al tema de la salud por las ideas progresistas y de izquierda de ese periodo, encabezadas por el Che Guevara, por todos esos íconos que teníamos, que eran los faros que orientaban nuestra acción en ese periodo. Y obviamente estaba un poco decepcionado de lo que era la práctica clínica de la medicina, porque era una práctica sobre la enfermedad, no sobre la prevención de la enfermedad, no sobre una explicación de los orígenes sociales de la enfermedad. Entonces decidí entrar a estudiar, dije, si no es psiquiatría, debe ser salud pública, una cosa de este estilo. Yo sabía que la salud pública en la nacional no era buena, y pues no había chance. Entonces me metí a la Universidad Javeriana a estudiar administración en salud, pagándome con crédito del ICETEX de ese periodo. Hay que decirlo porque la gente cree que uno es rico porque estudió en la Javeriana. No, a punta de crédito. Los pobres en este país no podemos estudiar de otro modo. Y estudiando una maestría en administración en salud y seguridad social, antes de graduarme me dejaron de profesor de ese mismo programa en la Universidad Javeriana en el año 93. Y en el 96, estando en el ámbito académico, decidí estudiar un doctorado y elegí un programa de pensamiento crítico en una universidad inglesa que se llama The Hull University, allí donde se formó este cineasta que produjo esta obra que se llama The English Patient, el paciente inglés. Tal vez ustedes han visto esa película. Claro que la vimos. Es bien interesante. Ahí mismo estudió él, en esa universidad donde yo estudié, y regresé al país a continuar la vida académica ya como investigador. Me despedí un poco de la clínica, trabajaba en los hospitales de Bogotá, del distrito, hacía rato, y llegué a ser secretario de salud de Bogotá en el gobierno de Lucho Garzón, y ahí entendiendo, y eso lo entendí, mira José, Cuesta, en la región Caribe, en esa misma región de Miriam, no en Córdoba, sino en Cartagena, con una colega de la universidad, Amparo Hernández. Nos ganamos un pequeño concurso interno de la Universidad Javeriana para desarrollar proyectos de investigación. Y yo había hablado con una dirigente de una organización de población en situación de desplazamiento forzado por la violencia que vivía en una zona de Cartagena que se llama la Ciénaga de la Virgen. Era una zona al lado del Pozón y de todos estos barrios que concentran sectores de la población en condiciones de gran miseria. Pero realmente la Ciénaga de la Virgen era la tapa del frasco de la miseria, porque allí se juntaba la desprotección total de la gente. A mí me llamaron, oiga, ¿qué podemos hacer con esta gente, estos niños, los perros, las familias que viven en casas precarias, pero que además el mar, cuando se produce el mar, cuando la marea sube, entra toda el agua hacia los barrios donde esta población vivía. Pero resulta que esa agua que llegaba desde la Ciénaga de la Virgen, llamada así esa zona del mar, estaba llena de los excrementos que fluían a cielo abierto desde las alcantarillas de la ciudad de Cartagena que llegaban allí. Entonces ese era un espectáculo terrible. Y la pregunta que nosotros nos hacíamos es, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería la política y la estrategia a desarrollar para una población en estas condiciones? Y allí redescubrimos, porque no es que no hubiese existido en Colombia, redescubrimos la atención primaria en salud
y dijimos, no hay ninguna otra cosa que se pueda hacer para ayudar a esta población si el gobierno distrital de la ciudad de Cartagena se compromete que poner en práctica una estrategia que permite, por un lado, curar las enfermedades, por el otro, prevenir las enfermedades, rehabilitar a la población enferma y por el otro lado, promover la salud. Justamente esa fue la estrategia de promoción de salud, no de atención primaria, que desarrollaron ustedes en el ministerio, porque estaba de moda en ese periodo la promoción de la salud. Pero a través de la atención primaria en salud, que tiene un enfoque integral, se pueden combinar respuestas a las necesidades de salud de la población desde esa lógica. Y obviamente a través de la acción intersectorial como uno de los pilares de la atención primaria y de la participación comunitaria. Esa era la estrategia. Entonces yo regreso a Bogotá. Hacemos una propuesta de ese tipo, hicimos un seminario internacional con una mujer muy famosa de Johns Hopkins University que se llamaba, ha muerto, Barbara Starfield. Hicimos un debate y dijimos, la ley 100 enterró la atención primaria en salud, porque tenían el discurso de que la lógica de aseguramiento de mercado y el tema del financiamiento de la salud era como lo central y destruyeron la atención primaria que se había iniciado a principios de los años 80, siendo ministro el papá de uno que fue alcalde de la ciudad de Bogotá y que le tocó como secretario de Petro poner en práctica Territorio Saludable, que es Guillermo Alfonso Jaramillo. Su papá, ministro de Salud, comenzó a implementar la atención primaria en salud en Colombia. Entonces nosotros revivimos eso, creíamos que las EPS del régimen subsidiado, que eran fundamentalmente aquellas que contrataban a la red pública de Bogotá, iban a jalarle, ¿no? Y entonces con la Organización Panamericana de la Salud, con el apoyo de un delegado, representante de la OPS muy bueno, chileno, que había en ese periodo, y otro colega cubano, que era funcionario, y dijimos, vamos a hacer esto que propusimos en Cartagena en la ciudad de Bogotá. Pues no pudimos, hasta que llegó la ventana de oportunidad de Lucho Garzón, y a mí me nombran secretario de salud, y yo digo, aquí lo que hay que hacer para poder proteger a la gente desamparada de las localidades más pobres, las 6 declaradas en emergencia social por Lucho Garzón en ese periodo, es poner en práctica la atención primaria en salud. Y por eso nos inventamos con Mario Hernández, con otros colegas, después de ir a Chile, ver cómo era que hacían la atención primaria, de enviar a un funcionario a Costa Rica, de tener una asesoría a los brasileños que tenían una experiencia muy grande del programa de salud de la familia y de agentes comunitarios de salud, dijimos, vamos a hacer APS en la ciudad de Bogotá. Y obviamente con todas las limitaciones de un sistema de mercado como este que tenemos, que impide que haya atención primaria. Y teníamos que jugárnoslas con los recursos de salud pública. Le llamamos a eso salud a su hogar. Después lo dejaron como salud a su casa en el gobierno de Samuel Moreno, hasta que llegó un hombre que entendió que un sistema de salud tiene que tener una cosa que ligue el sector salud a la sociedad para resolver los problemas de salud de la población. Y ese hombre se llamó Gustavo Petro Urrego, que le puso plata a Territorios Saludables, potenció lo que nosotros denominamos salud a su hogar. Y bueno, esa es parte de la historia que te quería contar. Parte de la historia, y entonces ahí es donde yo quisiese recoger el encuentro grato que tuvimos este fin de semana, el sábado, en el marco del Pacto Nacional por la Salud. Debo decir que fue un escenario muy, muy significativo desde el punto de vista político. Estuvieron varios senadores, entre ellos la senadora Aida Bella. Muy importante la intervención que tuvo el senador Gustavo Petro, el ex candidato a la presidencia de la República y representante de 8 millones de colombianos, que seguramente ganamos, entre otras cosas. Aquí no cesamos de decirlo, en el 2018, pero nuevamente el fenómeno de la ñeñecracia, de la traquetocracia o de la ñeñe política terminó frustrando el triunfo de la Colombia humana. Pero quería preguntar lo siguiente, porque el objetivo del Pacto Nacional por la Salud, seguramente más tardecito vamos a mirar el tema de San Juan de Dios, pero yo sí quisiese aprovechar al máximo su presencia aquí para que nos cuente en detalle
y obviamente usted lo sabe hacer muy bien porque es docente universitario de la Universidad Javeriana y de otras universidades en Bogotá y en Colombia, para que con un enfoque muy pedagógico nos cuente a las personas que nos están viendo en qué consiste y cuál es la gravedad de esa propuesta que está cursando en el Congreso de la República bajo la denominación del proyecto de ley 010. Como lego que me declaro en esa materia, escuché con atención decir que esto era peor que la ley 100. Y entonces quiero que nos cuente pues a las personas que están viendo en estos momentos este programa. Creíamos todos que la ley 100 era lo peor y entonces los escuchamos a ustedes hablar el día sábado en el Pacto Nacional por la Salud que hay algo peor que la ley 100 y es que es probablemente lo que se va a aprobar en el Congreso de la República con ese proyecto número 010. ¿En qué consiste eso, Román? Bueno, yo quiero en un minuto aprovechar para decirte, lo que creamos se denomina Pacto por la Vida y la Salud de los colombianos y las colombianas. Y lo creamos como consecuencia de ver la mortandad y la cantidad de infectados por COVID-19 en este país y la incapacidad del gobierno de manejar esta pandemia. Y dijimos, aquí hay que hacer algo, después de ver morir a colegas nuestros, por ejemplo, el profesor Contreras de la Universidad Javeriana, odontólogo, que había luchado contra la ley 100, murió de COVID-19, pues eso nos dio como, nos hace, la lucha hace y las circunstancias trágicas hacen surgir ideas. Y dijimos, hay que crear una vaina y hay que responder a esto. Entonces nos reunimos y creamos varios sectores de salud pública, académicos, de trabajadores, de organizaciones sociales campesinas, indígenas, afros, etcétera. Creamos lo que llamamos el Pacto Nacional por la Vida y la Salud. Ese pacto nacional tiene entre sus primeros elementos la defensa del derecho a la salud como un derecho humano fundamental e interdependiente, obviamente, de otros derechos económicos, sociales y culturales. Y en particular, eso que han dejado en remojo y que no han querido implementar, que se llama la Ley Estatutaria de Salud, que es la Ley 1751 del 2015, atrapada en toda la filigrana jurídica y de poder económico y político de la Ley 100, de la Ley 1122, de la Ley 1438, que es lo que es el mercado de la salud puesto en práctica en Colombia bajo la fórmula del aseguramiento de mercado y de la creciente privatización de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Si no entendemos ese contexto, pues no entendemos lo que es la propuesta que sacan de la manga el actual ministro, que entre otros fue trabajador de la Universidad Javeriana y tuvo polémicas conmigo en la Universidad Javeriana, Fernando Ruiz, quien fue veamos esta lógica, fue viceministro de Carlos Gaviria, de Alejandro Gaviria en el gobierno de Juan Manuel Santos último. Y de allí, por la puerta giratoria, fue nombrado por Luis Carlos Sarmiento Angulo, director científico de una institución que ahora vamos a hablar de ella, que van a crear y que va a ser muy grave, tan grave como lo que va a pasar con el Hospital San Juan de Dios. El doctor Fernando Ruiz, con el aval de Vargas Lleras, de Cambio Radical, se pone en práctica la propuesta de Vargas Lleras de una reforma del sistema de salud con todos los contenidos favorables al negocio de la salud, no solo nacional, sino internacional. Esa es una propuesta que es además una propuesta que le genera confusión a la gente, porque lo primero que dice es, vamos a acabar a las EPS. Y resulta que es una mentira, es un engaño al pueblo decirle que van a acabar a las EPS, porque lo que van a hacer es cambiarle de nombre. En vez de EPS, las van a llamar aseguradoras en salud. Pero a la larga, las EPS no son aseguradoras, porque no cumplen un papel real bueno, no son un seguro social en el sentido estricto, pero no son aseguradoras. Son unas empresas que manejan los fondos públicos y los fondos sociales y al manejarlos extraen rentas a través de la delegación que hace el gobierno, el Estado, de la contratación de los
servicios con los prestadores privados a través de la UPC, la unidad de pago per cápita, que es el valor que ellos reciben por cada uno de nosotros que estamos afiliados al régimen contributivo o de los afiliados al régimen subsidiado. Entonces, esas empresas extractoras de rentas van a mantenerse, pero ¿cuál es la diferencia, además del cambio de nombre? Es que van a liquidar muchas de esas EPS y van a concentrar el capital. Yo creo que en términos económicos la palabra no es concentrar, es más bien centralización del capital por vía normativa, ni siquiera a través del proceso de mercado, sino por vía normativa. El gobierno interviene, centraliza el capital, destruye varias de esas EPS que son todas malas, no hay ninguna que uno pueda decir que es muy buena, y eso concentra el capital. ¿Y qué permite eso? Le da mucho poder a quienes están ligados económicamente a esas empresas, que son a la vez una mampara para irradiar una multitud de negocios en el sector salud. ¿Cuáles negocios? Entre ellos negocios de prestación de servicios. Porque si bien separan la figura de EPS o de aseguradora del prestador de servicio, los mismos dueños de las EPS son los dueños de los prestadores de la prestación de los servicios. Usted puede tomar varios ejemplos. Por ejemplo, el grupo este que ahora se llama Keralty, antiguo Colsanitas, que tiene varios negocios, desde la EPS hasta la aseguradora de medicina prepagada Colsanitas, hasta la Clínica Colombia, hasta la Clínica Reina Sofía, toda una red de clinicentros y varias instituciones. Pero aparecen como negocios aparte. Sin embargo, los dueños, eso es parte de un conglomerado económico, no nacional, sino español. Esa es la realidad. Y como esos, tú tienes otros negocios como Sura, etcétera, etcétera. Entonces, los grandes cacaos, negociantes de la salud con la prestación de servicios, con estas mal llamadas empresas aseguradoras que hoy se denominan EPS, y además con los medicamentos y la multitud de cosas que hacen para diversificar el negocio. Hasta construcción tienen de hospitales, de instituciones, etcétera, compra de equipamiento, etcétera, etcétera. Ellos van a fortalecerse bajo esta nueva reforma, van a fortalecerse. Y van a fortalecerse ni siquiera es el capital nacional, como lo decía uno de los congresistas, es que la privatización de los servicios de salud en Colombia ha abierto espacios a la inversión de capital extranjero en la prestación de los servicios. Capital que viene de Chile, capital que viene de los Estados Unidos, que viene del Perú, que viene de España y se va a expandir la inversión de capital extranjero. O sea, cuando tú tienes ese escenario, lo que estás construyendo es un modelo que se va a apalancar a través del apoyo del gobierno y que va a ser muy difícil después cambiar, porque va a crear un poder económico y detrás de ese poder económico un poder político que lo va a sostener hacia el futuro a costa de la salud de la población. Ese es el escenario, pero tiene otros eufemismos. Dicen una cosa pues que nos toca a nosotros, que dice que van a crear la atención primaria a través del médico de la familia. Y uno dice, pues es pura carreta, no han podido hacer atención primaria, excepto por lo que ha hecho Petro en la ciudad de Bogotá, con los recursos de salud pública y del CONFIS que le puso la ciudad de Bogotá, no han podido hacer atención primaria. Todos los proyectos que han tenido, incluida la ley 1438, ha sido un fracaso, porque es que en el modelo de aseguramiento, de competencia entre actores privados, hay una fragmentación terrible. Y no se puede territorializar la acción de respuesta a las necesidades de salud de la población. No se pueden coordinar las acciones. Esto está segmentado y fragmentado. Eso fracasa en todo el mundo, no solo en Colombia. También ha fracasado en Perú y ha fracasado en República Dominicana, donde hay el mismo modelo, y ha fracasado en la parte de Chile de las ISAPRES. No hay atención primaria en un modelo de este tipo. Entonces es un eufemismo. ¿Qué es lo que van a hacer como atención primaria y como medicina de familia? Pues van a crear lo que se llama un gatekeeper, es decir, un controlador del gasto desde el acceso del paciente a la red de atención. Son médicos que se convierten en controladores del acceso a laboratorios, a especialistas, pero que no hacen prevención, porque no pueden hacerlo, porque el modelo no lo permite. Entonces el modelo preventivo del que hablamos no puede florecer
realmente en un modelo de salud de este tipo de aseguramiento que es mercantilizado, no puede florecer. Ahora, hay algo que nos ha llamado muchísimo la atención en ese proyecto de ley, además de los otros adefesios que tiene. Hay un artículo en el proyecto, que es el artículo 38, que busca cambiarle la naturaleza al Instituto Nacional de Cancerología. Y ojo con esto, José Cuesta, es que el Instituto Nacional de Cancerología forma parte del gran complejo hospitalario San El San Juan Juan de de Dios. Dios. Entonces, mire usted, le cambian la naturaleza al Instituto Nacional de Cancerología, le dan 6 meses al presidente de la República para que reorganice el Instituto Nacional de Cancerología. ¿Y en qué lo convierten? Lo convierten en una empresa social del Estado más, como cualquier hospital público, que tiene que sobrevivir de la competencia con el sector privado y entre hospitales públicos, pero pierde su naturaleza de Instituto Nacional especializado y de referencia en cáncer de Colombia. ¿Y quién lo va a reemplazar? Pero pues blanco es gallina lo pone. Ahí está el ministro de Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿no es cierto?, de la bancada de Cambio Radical, o del partido de Cambio Radical, del gobierno de Duque, del Centro Democrático, pues van a construir, ya están construyendo, para eso salió el ministro cuando era viceministro, por la puerta giratoria, lo nombraron director científico, de un instituto de cáncer, una fundación especializada en investigación y tratamiento de cáncer de Luis Carlos Sarmiento Angulo en la ciudad de Bogotá. O sea, crean las condiciones para que florezca el negocio de Luis Carlos Sarmiento Angulo, marchitan el Instituto Nacional de Cancerología, le dan un zarpazo a una institución pública como es el Instituto Nacional de Cancerología. Igual zarpazo que le dio, infortunadamente, el gobierno de Claudia López al Hospital San Juan de Dios, porque si uno se va a la ley 735 del 2002, esa ley lo que creó fue una institución pública por fuera de la lógica del mercado de aseguramiento, del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Mejor dicho, fue la premonición de lo que debería ser un sistema único de salud público de acceso gratuito estatal en Colombia, y lo demuelen, metiéndole en el centro otro hospital de una S similar a esa, en que quieren Le convertir en propongo una pausita. Nacional de Ahora entramos Cancerología. al San Juan de Dios para que De acuerdo. Entonces, lo que quiero hagamos como decirte, énfasis pedagógico entonces en este proyecto de ley 010, que se convierte en un verdadero adefesio para, digamos, agudizar mucho más todo este fenómeno de la privatización de la salud. Quisiese hacer entonces, a ver si usted pues ratifica esta pequeña síntesis que hemos recogido de su información sobre el proyecto de ley 010. Digamos que la ley 100 crea un sistema de privatización de la salud en Colombia y deja en manos de la figura de las EPS la administración de ese sistema de la salud privatizada que conocemos como ley 100. Esta 010 no va a cambiar sino simplemente las denominaciones. Entonces las EPS ahora se van a llamar aseguradoras. aseguradoras en salud, con las mismas funciones de las Con las EPS. mismas funciones. Y lo segundo es que por lo pronto hay un conjunto de empresas privadas, seguramente de carácter nacional, que se llaman las EPS, las que controlan en el marco de la ley 100 el sistema de salud en Colombia, y sencillamente con la entrada de la 010, si es aprobada, lo que va a facilitar es un proceso de liquidación, llamémoslo así, de ese conjunto de satélites de empresas privadas, EPS, que no tengan la capacidad ni el músculo financiero para mantenerse, para facilitar la entrada del gran capital transnacional en el marco de el marco de la salud en Colombia. Claro, eso es lo que va a pasar, porque en la medida en que tú disminuyes la cantidad de EPS, tienes que concentrar los afiliados en las otras que quedan. Y al concentrar los afiliados en las otras que quedan, pues estás concentrando el manejo de los recursos de la seguridad social que
son recursos del fondo que se constituye con el pago de contribuciones de quienes somos afiliados y los recursos de los impuestos que llegan para los afiliados al régimen subsidiado. Entonces, todo ese capital va a quedar en menos manos, van a crearse realmente una especie de oligopolios, ¿no es cierto?, en materia de manejo de esos recursos, que los llaman falsamente aseguradoras, no son realmente aseguradoras, son unos intermediarios, administradores de unos recursos de la seguridad social y recursos públicos. Esa es la realidad. Van a quedar con las mismas mañas, no va a cambiar su esencia, van a mantener las barreras de acceso, van a mantener la negación de servicios, van a mantener todo lo que se le ha criticado a este modelo de sistema de aseguramiento en salud, un sistema que no es de aseguramiento social en la realidad, como por ejemplo lo tiene Alemania o como lo tiene Costa Rica. No, es un modelo distinto y de intermediación financiera a través de esas máquinas de manipulación de los recursos públicos de todos nosotros. Esa es la realidad que vamos a vivir, un poder más concentrado. Y mira una cosa, no es solo el capital internacional, es también el capital, el gran capital financiero nacional ligado al negocio de la salud. ¿De dónde procede ese capital? Bueno, procede de los seguros privados, de los seguros, de todo lo que se llama seguros privados, por ejemplo, Colpatria, que tiene una rama muy fuerte, que es un banco, es un capital financiero, o de lo que hacen los antioqueños, el sindicato antioqueño, que tiene también una EPS muy poderosa, ¿no es cierto?, que todos identificamos, o de capital español, etc. O sea, lo que va a haber es una confluencia de capital de esos cacaos nacionales con capital internacional para manejar los recursos públicos y los recursos de la seguridad social. Y por esa vía, profundizar la privatización de la red prestadora de servicios de salud, que ya casi no existe, la han extinguido. Ya es menos del 10%, el 90% es privada en este país o más. Entonces esa es la realidad que vamos a vivir. No hay ningún cambio para bien del paciente. Al contrario, agudiza la crisis de la salud en Colombia. ¿Y cuál es el estado del arte en el trámite de ese proyecto de ley hoy en el Congreso? ¿Por dónde arrancó? Eso está. Disculpen, bueno, o sea, quiero de pronto hacer un comentario algo jocoso con todo el tema de que se está presentando o se puede presentar con el tema del proyecto de ley 010, como nos venía comentando el doctor Román. Como decía mi abuela, o como hacía mi abuela, que en paz descanse. Si uno se caía, no iba a mirar dónde se había hecho el chichón, dónde se había raspado, ni nada, sino que cogía y lo remataba. Le daba un cocotazo, le daba un correazo. O sea, tras de aporreado, nos remataba. Es decir, que con la salud en Colombia va a pasar exactamente lo mismo. Como siempre, los menos favorecidos, más garrote. Sí. El derecho a la salud, ya quién sabe a dónde queda. Y la Constitución, donde está establecido como un principio, como un derecho fundamental el tema de la salud, o sea, chao. O sea. Sí, realmente el derecho a la salud se reconoce por primera vez en Colombia legalmente en la ley estatutaria del año 2015 como derecho humano fundamental. Antes lo habían reconocido la Corte Constitucional en varias sentencias, entre ellas la sentencia 715, que dice que es un derecho humano fundamental autónomo y no es dependiente del derecho a la vida. Siempre hubo una confusión en la interpretación de las normas constitucionales respecto al derecho a la salud, hasta que se aclaró con la ley estatutaria. Pero ese es un tema normativo. Lo que yo quisiera que entendiéramos, eso es un tema normativo y jurídico y toda esta cosa. Lo que quisiera que entendiéramos es que estamos en el mundo frente a dos grandes modelos de sistemas de salud, y particularmente en América Latina, frente a dos grandes modelos. Uno es el modelo de sistemas únicos de salud universales, públicos de acceso gratuito, basados en la atención primaria en salud, en la medicina preventiva, que pregonamos que debe construirse en Colombia. Y ese modelo surgió por primera vez con todas
los elementos en Cuba en el año 1968. Después Brasil, en 1988, creó el Sistema Único de Salud brasilero, que hoy pues ya el sector privado ha venido ganándole terreno al Sistema Único de Salud brasilero. Y ese fue el modelo para reformas de sistemas de salud en América Latina. Hasta que en los años 80 y 90, Pinochet en Chile y el gobierno de César Gaviria Trujillo en Colombia introdujeron un otro modelo que se llamó el modelo de aseguramiento, que hoy lo llaman cobertura universal de salud. Pero es un modelo apalancado en el consenso de Washington, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, que tiene como objetivo convertir la salud dentro de la seguridad social, como las pensiones y los riesgos laborales, en un espacio más de inversión de capital. Ese es el objetivo de esa propuesta y eso es lo que se creó en Colombia. Entonces, ese modelo no garantiza el derecho integral a la salud de la población, porque su lógica es sobre todo de generar rentas y rentabilidad económica. Esa es su finalidad central, que choca con la idea de derecho a la salud. Entonces estamos frente a ese modelo. En Colombia desde 1993 lo que opera es ese modelo, que se ha extendido a otras partes del mundo, porque pues están detrás grandes poderes económicos que han venido imponiéndolo a la troche y moche, a cocotazos, como tú dices, compañera Miriam. Así, de ese modo, han venido, porque la reforma en Chile se hizo en el marco de la dictadura chilena, y la reforma en Colombia de la Ley 100 de 1993 se hizo en el marco de la persecución al movimiento social grande que no ha cesado históricamente en nuestro país. O sea, a través de gobiernos autoritarios se ha impuesto esta reforma en muchas partes del mundo para mantener el negocio, para expandir el capital a escala global, para expandir las oportunidades de negocios del capital. Eso es lo que está pasando con este tipo de reformas. Aprovechemos los últimos 15 minutos que nos quedan en el programa para recoger la otra gran conclusión de la Asamblea Nacional o del Pacto Nacional por la Vida y por la Salud. En mi opinión, la otra gran conclusión fue, a solicitud del senador Gustavo Petro, es cómo incorporamos dentro de ese Pacto Nacional por la Vida y por la Salud la lucha inmediata, porque no nos da espera, para poder salvar al San Juan de Dios de las pretensiones de, primero, demolición, destrucción y privatización, que entre otras cosas, como usted ya lo señalaba en un comienzo, eso ya no es simplemente un diseño, sino que está contratado. Este gobierno firmó el contrato, hay que decir también con toda claridad que venía del periodo de la administración Peñalosa, que usted y yo tanto criticamos. Ese gobierno de Peñalosa adelantó el proceso de la licitación, que lo ganó curiosamente Copasa, que además la característica más importante de Copasa es que genera escándalos por donde pasa, y escándalos de corrupción, de coimas, de todo tipo de situaciones en materia de irregularidad, en materia a nivel del manejo de los recursos de inversión de los estados y de los sectores públicos. Decía yo entonces que hay una gran decisión política y es, vamos a construir la fuerza necesaria para poder derrotar esa pretensión de la privatización. ¿Usted cómo, en su opinión, cuál sería la propuesta para adelantar ese proceso de impedir la privatización y la demolición del San Juan de Dios? Esta es una pregunta bastante compleja. Cuando uno analiza, obviamente, las decisiones que se han adoptado, pues uno entiende claramente que se trata de destruir una memoria histórica, de destruir una opción distinta a la de la Ley 100, simbolizada en el Hospital San Juan de Dios, de destruir una propuesta de fortalecimiento de la medicina en el campo científico, en el asistencial y en el preventivo en Colombia, como eso está incorporado en la ley, creo que es la 735 del 2002, si mal no estoy. 735, sí. Se trata de destruir eso, como se está haciendo con el hospital, el Instituto Nacional de Cancerología,
con ese articulito, incluido el 38 en el proyecto de ley 010. Y nosotros no hemos entendido eso suficientemente. Nos hemos opuesto al 010, hemos dicho hay que retirarlo, hemos recogido muchas firmas, pero no hemos hecho visible esos dos temas que están relacionados, los del Instituto Nacional de Cancerología y lo del Hospital San Juan de Dios. Y es un error político, porque nosotros no podemos invisibilizar el símbolo del cambio en nuestro país en el sistema de salud. Y ese símbolo es el Hospital San Juan de Dios. Me parece que ahí, si uno analiza la ley 735, ahí está puesto en medio del desarrollo del sistema de aseguramiento una otra propuesta de sistema de salud en este país, a través de una sola unidad de servicios de salud como el Hospital San Juan de Dios y de investigación en salud, de proyecto universitario, etc. Entonces, nos toca un debate, porque ¿cuáles serían las opciones para parar la demolición de la torre central del Hospital San Juan de Dios? Y uno se pregunta, en medio de esta pandemia, ¿qué podemos hacer? ¿Tomarnos esas instalaciones? La primera reflexión que me hice fue esa. Pero dije, hubo una gran toma que duró muchos años, que hicieron los trabajadores del Hospital San Juan de Dios, reclamando sus derechos laborales y defendiendo esa institución. Pero fueron ellos quienes sostuvieron esa toma muchos años y resistieron. Fue un símbolo de resistencia a lo que se quería hacer en contra de lo que sería el espíritu del Hospital San Juan de Dios. ¿Cómo lo hacemos hoy? Para parar la demolición, porque se requiere de una dinámica de movilización que bloquee la posibilidad de parar la movilización. Pero estamos en medio de una pandemia, que de todas maneras detiene una acción sostenida. Uno puede hacer una movilización un día, pero no puede sostenerla mucho tiempo, porque la pandemia es una amenaza que pesa sobre las capacidades de resistencia. Bueno, los indígenas nos están enseñando, la minga indígena, que se puede movilizar con todas las garantías. ¿Habría otra opción jurídica para bloquear esa definición? He visto que se ha intentado y que hasta ahora todavía no se ha dado un resultado concreto en esa dirección. Entonces me parece que hay que convertir la lucha por el Hospital San Juan de Dios en una lucha contra el modelo de aseguramiento de salud como símbolo y convertirla en la agenda de lucha del movimiento social de este país, de los procesos que se están impulsando de paro nacional. Yo no veo en la agenda del paro nacional la defensa del Hospital San Juan de Dios, por ejemplo, no la veo claramente, no está planteada allí, claramente me parece un error, porque esa debe ser parte de la agenda nacional de lucha del pueblo colombiano. Entonces yo veo que hay que tratar de unir las fuerzas. En primer lugar, el pacto es un espacio importante, el pacto por la vida y la salud. Allí nos arremolinamos distintos sectores y habría que ganar la conciencia de que junto a la resistencia a los proyectos de ley que plantea el gobierno, hay que colocar la defensa del Hospital San Juan de Dios y del Instituto Nacional de Cancerología. Yo creo que es la oportunidad de unir las dos dinámicas, colocándolas allí. Y obviamente haciendo las acciones parlamentarias y los debates. Allí no tenemos una correlación de fuerzas favorable, no la tenemos. Y esta es una cosa inmediata, porque la demolición viene para encima, no es para el 2022, ¿no es cierto? Está ya el contrato establecido. Entonces habría que generar un movimiento. Y yo creo que, José, hay que fortalecer el pacto por la salud y la vida. Hay que unir movimientos como este que tú lideras. 2000 besos es como se llama, por el San Juan de Dios. Hay que unirlo al pacto. Hay que integrar al pacto a los compañeros que han constituido el proceso que se llama San Juan de Todos, que hay una serie de sectores allí. Y hay que tratar de lograr que las distintas organizaciones de trabajadores de la salud, desde los profesionales hasta los trabajadores de base y las comunidades, asuman la defensa en ese movimiento del Hospital San Juan de Dios. Cuando Gustavo Petro decía, yo siento una vaina, no sé, él sentía como una ansiedad
al pronunciarse en esa reunión del pacto, y era porque nos estaba diciendo, ustedes no han sido capaces de defender dos cosas y están tratando de evitar que se apruebe un proyecto de ley que tiene un bloque de poder mayoritario en el Congreso de la República. No han defendido la atención primaria en salud en Bogotá frente a Peñalosa, que la destruyó, y no defendieron y no están defendiendo al Hospital San Juan de Dios. Pues esa es una elección muy berraca, política, en el sentido de abrir los ojos. Es que nosotros no podemos hacer luchas sin llegarle al alma, al pueblo, al corazón de la gente, por aquellas cosas que le son más queridas. Entonces me parece que hay que fortalecer el pacto por la salud y la vida. Yo te invito a ti, invito a todos los demás compañeros a que veamos ese espacio como una oportunidad, sabiendo lidiar con las diferencias que allí hay. Pero nosotros hemos dicho, ese pacto es para defender la vida frente a la muerte, que significa el manejo de la pandemia por parte del gobierno en Colombia. No por coincidencia, Colombia ocupa el 5º lugar de los países más afectados en el mundo, y eso es muy grave. Y no por coincidencia vamos a estar en 30.000 muertos dentro de poco en este país, y eso no es gratis. Y esos son los muertos reconocidos por el gobierno y los infectados reconocidos por el gobierno. Y tenemos muchos meses más que esos. De modo que defender la vida junto a la salud y a través de los símbolos, porque estábamos proponiendo, y eso se discutió en el Consejo de Bogotá, que el San Juan de Dios fuera un espacio para atender a los pacientes afectados por COVID-19. Y tenía la razón quienes hicieron esa propuesta, porque Corferias no sirvió para un carajo, no se usó Corferias, pero sí se pudieron usar las instalaciones adecuadas del Hospital San Juan de Dios para atender pacientes infectados con el coronavirus. De modo que estamos en un espacio que puede funcionar, que puede ayudar a visibilizar el problema, a movilizar voluntades, a hacer acciones, a articularnos al movimiento general del pueblo colombiano, que yo creo que ese movimiento va a crecer en este periodo porque la situación es dramática, ¿no es cierto?, de desempleo, de miseria, de pérdida de ingresos, de afectación en todo sentido de la población colombiana por esta pandemia. Entonces, veo eso y creo que allí tendríamos que reflexionarlo. Yo creo que este sábado, en la reunión que siempre tenemos a las 10:30 de la mañana, vamos a tener que poner en discusión el tema del San Juan de Dios y el tema, pues, de eso, de que hagamos un proyecto de ley. Lo vamos a discutir a ver si es factible o no, o buscamos otra estrategia. Y tendremos que pensar las cosas de ese modo conjuntamente. Es lo que yo veo. Pero creo que no hay que dejar quieto el problema del San Juan de Dios ni el problema del Instituto Nacional de Cancerología, uno al lado del otro, parte del complejo hospitalario San Juan de Dios. Yo quiero contarle una cosa, Román. Efectivamente, este colectivo ciudadano, por un beso a la vida y 200.000 besos por la vida del San Juan de Dios, hace parte del Pacto Nacional por la Vida y por la Salud. Nosotros somos firmantes del pacto. Bueno, están en ese sentido, obviamente estamos comprometidos en este proceso, cuyo objetivo justamente defender a toda costa ese patrimonio cultural y arquitectónico de la nación que es el Hospital San Juan de Dios. Yo quisiese que para ir terminando, Miriam, ¿por qué no aprovechamos esta oportunidad de oro para que usted invite al profesor Román Vega a la prueba ácida de esta lucha por el San Juan de Dios? Y es que, a propósito del numeral desafío por el San Juancho, ¿qué le propone usted al profesor Román Vega en el marco de esa etiqueta? Numeral desafío por el San Juancho. Claro, José, que lo tenía aquí entre ceja y ceja. Y bueno, también teniendo en cuenta que él hizo parte, de algún modo, por esa lucha de mantener vivo el Hospital San Juan de Dios. O sea, él no se quedó con los brazos cruzados. Él participó de eso. Y bueno, la invitación es a que se pinte los labios, a que nos regale ese besito por el San Juan de Dios, que descargue el formato que nosotros tenemos en nuestra página de 200.000 besos por el San Juan de Dios. Ahí está colgado el formato, lo imprima, se pinte los labios, nos haga un videíto y nos mande un mensaje de amor para el San Juancho, para el San Juan de Dios, para mantenerlo vivo. Eso es lo que estamos haciendo, entonces lo invito. Yo esperaré ese besito de verdad
mucho, el colectivo, los colombianos, todos vamos a esperar ese beso. Y yo después, si quiere, yo le doy uno, o sea, por mí no hay problema, o sea, yo también lo recompenso a usted. Ok, ¿Le parece el gracias. trato? ¿Qué tal? Es con mucho gusto. Yo lo haré mañana por la mañana. Imprimo, Ah, meto, bueno, es un... imprimo y haré el beso, me pintaré los labios de rojo, ¿no? Yo creo. Eso, rojo pasión. A ver si es posible que haya aquí en mi casa un pintalabios color. Y Y, el videito, yo veré ese video también. Ay, bueno, el video, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Besando, colocando, bueno, o sea, estampando el beso? es pintándose los labios, mientras usted se pinta los labios, usted llena sus datos, mientras se pinta los labios, está otra persona haciéndole el video y lo estampa y nos manda ese mensaje de amor. Y dice, aquí está Correcto. el beso por la salud pública, por el San Juan de Dios. Bueno, usted como es el experto en el tema, entonces usted allá manda el mensaje como bien le guste o como bien lo quiera enviar. De verdad, Miriam, es eso. tienes, Esa es la invitación. Pero yo también quería decirle una cosa. Yo creo que hubiera estudiado psiquiatría también. Mire, con todos estos problemas que nosotros tenemos aquí de salud, las masacres, todas las reformas, todo lo que se inventa el gobierno para darnos garrotes, para darnos cocotazos, de vaina, como bien dice el dicho, la mente aguanta mucho y bastante trabajo que tuviese. Yo sí, eso que sí se lo garantizo. La labor social hubiera sido inmensa, porque la verdad es que a lo mejor, aguantamos sí, demasiado. a lo mejor. Y lo otro, Pero Henry, bueno, yo aquí decía, bueno, estamos. esos españoles están metidos hasta en la sopa. Yo creo que uno mete la cuchara así en la sopa y le sale a uno en un pelo sin un español. Yo tenía pensado ir el año entrante a España, ya con todo esto no voy porque se metieron con nuestras indígenas, con nuestras abuelas, nos saquearon y de una u otra forma en los tiempos modernos lo siguen haciendo. Y esta copaza, vea todo lo que nos estaba comentando, que la intervención que van a tener con un nuevo tema de salud. Y entonces, o sea, no, yo por allá ya no voy. A mí antes me gustaban los españoles, pero con todo esto no, o sea, Safe, Jirafa, nada que ver. Sí, uno no tiene por qué rendirle pleitesía a los símbolos del racismo que nos inculcaron, del patriarcalismo que montaron Ajá, los conquistadores en nuestras tierras y obviamente del saqueo de sí, nuestras riquezas en este sí, continente. sí. No hay que rendirle pleitesía y yo creo que lo que han hecho los NASA, como en Estados Unidos o en Inglaterra, de bajar las estatuas de los esclavistas, pues es una cosa que es una ruta que debe seguir el pueblo colombiano. Cada vez que yo veo esa estatua de la reina Isabel la Católica en la No, Avenida El Dorado, yo llego al aeropuerto, sí, se me crispan los pelos y digo yo, ¿por qué tengo que mirar esta cosa? Me parece que la dignidad está por encima de todo y sí, creo que eso es claro. lo que hay que... Henry Báñez es la otra persona que nos ayuda, al igual que Javier Guacaneme en la producción de este programa. ¿Por qué no le presentamos un informe muy breve tanto a Román como a nuestros televidentes de cómo va la campaña de Por un beso la vida, 200.000 besos por la vida del San Juan de Dios? Sobre todo ahora que ya tenemos un beso más para contabilizar. Quiero Seguro, decirle que eso es de valientes, porque yo ya besé. Entonces, curiosamente, a propósito de la patriarcalidad, sí que lo hemos experimentado. Curiosamente, dan el beso por el San Juan de Dios muy fácilmente las mujeres, pero los hombres de izquierda, muy emancipados todos ellos, se resisten. No sé por sí. qué, como si nuestra condición de hombres nos impidiese, en este caso, como lo hicimos ya varios, está por darlo Gustavo Petro, entre otras cosas, quiero decirle, Ah, y se va a pintar los Gustavo no lo ha labios, dado, eso me extraña lo va a muchísimo. dejar, y entonces la idea es que podamos pintarnos los labios como ya lo hemos hecho. Vamos a hacer énfasis en esto. Ya el profesor Román Vega, ex secretario de Salud, ya asumió públicamente el compromiso que en el día de No, mañana va a entregar. Este es el no me... formato, entre otras cosas, no sé si lo podemos ver. Ahí lo están Ajá. viendo, Ah, sí, perfecto, se ahí ve lo muy están bien. viendo. Y Sí, entonces, como sí, decía muy bien. Miriam, usted le pide a alguien que le haga el video de 1 minuto en el momento en que usted está diligenciando los datos, se pinta los labios y luego estampa el beso exactamente ahí en una partecita que está prevista dentro del formato para que usted efectivamente le dé un beso con el alma para ver si logramos que se garantice y se materialice aquel principio que dice que el poder es más fuerte que la empresa privada Copasa, que es la que quiere destruir San Juan de Dios. Pero yo Con quiero, antes de gusto. terminar,
que Henry nos regale un informe de cómo va la campaña. Bueno, primero que todo, médico Román Vega, muchas gracias por ese gran aporte que nos hizo hoy a esta campaña. Eso fortalece el proyecto, fortalece nuestros futuros donantes del beso, del video. Muchas gracias de antemano, médico. Gracias a ti, Bueno, Henry. no, con gran aprecio. Y esta es su casa, médico. Esperamos Mil que no se le gracias. olvide. Es su casa. Así es. Gracias. Bueno, este proyecto ha venido creciendo desde que hemos montado todo este proyecto con cantidad de besos, de formatos, de videos. Hemos tenido muy buenas sorpresas. Personas del común que de pronto no habían tenido contacto con la información de que que querían demoler el San Juan de Dios, se han vinculado. Y tanta la atención que este proyecto ha llamado al pueblo que nos han pedido que los vinculemos inclusive a nuestros grupos de trabajo social, pedagógico, con toda la teoría del caso en este proyecto. Todas nuestras redes han venido creciendo, independiente de las transmisiones que hemos hecho por cualquier canal, todas las audiencias, personas del común, mujeres, niños, hasta del exterior, hemos tenido un gran privilegio que hemos tenido el beso, como el que tú nos vas a enviar, el video de España, en Burgos, del Hospital de San Juan de Dios en Burgos, un médico y una internista en compañía de una compañera nuestra que ahorita en ese momento está radicada allá. Eso nos da una visión de que el proyecto sirve y va avanzando a pasos gigantes. Hicimos un concierto que fue un super éxito, no éxito, super éxito. Terminamos a la medianoche, médico Román. Y este es el momento que se han recibido llamadas por el interno que promovamos otro concierto para fortalecer esto y sumar más besos, más videos. Sí, Qué bueno. eso es una gran satisfacción y nos fortalece más nosotros, el grupo, en compañía de Javier Guacaneme también, José, Miriam y otro grupo, para seguir adelante con esto y con el gran apoyo, así como que usted nos brindó y nos dio, que fue una información muy buena. Para mí, me retroalimentó dentro de todo este proyecto que estamos haciendo para seguir adelante. Mil gracias. 25 Cuenten conmigo, bandas simplemente. musicales, Román, eso fue exactamente hace un mes y medio, fueron 16 horas continuas de concierto, No, 25 bandas musicales, todas ellas de extraordinaria calidad, muy alternativas, muy comprometidas con los derechos de la gente en Colombia, pero fundamentalmente con el derecho a la salud. Esa es una de las ideas que podríamos promover precisamente con el Pacto Nacional por la Vida y por la Salud, y es que pudiésemos, antes de que terminásemos el año, realizar un concierto virtual, ojalá ya no con 25 bandas, sino con 50 bandas musicales, para darle, como usted bien lo decía, usted dijo una cosa que me coincido completamente, y es que cuando usted logra llegar al alma de la gente, puede desatar un poder de movilización absolutamente victorioso para derrotar, en este caso, la pretensión de la privatización del San Juan de Dios. Quiero que nos regale finalmente el mensaje de esta campaña en favor de la lucha contra la demolición de San Juan de Dios y la convocatoria para que todo el mundo, desde todos los sectores, se articule en un frente común que sea capaz de mantener vivo y en pie el Hospital San Juan de Dios. Y de antemano, muchísimas gracias, Román. Yo sé que usted es una persona profundamente ocupada o nos ha regalado una hora de su compromiso de vida académica y política en la defensa de la salud pública, que hoy es tan absolutamente necesaria después de esta tragedia que significó o que significa el desarrollo de la pandemia en Colombia. José, yo invito a todas las mujeres y hombres de Colombia, especialmente a la gente que ha sufrido más las consecuencias del modelo mercantilizado de salud que tenemos, a que levantemos nuestras banderas por la defensa del Hospital San Juan de Dios, memoria,
incólume del desarrollo de la medicina de nuestro país y símbolo del derecho a la salud de los colombianos y de las colombianas. Esa es mi invitación. Gracias. Miriam. Gracias. Gracias, doctor Román, de verdad por estar aquí acompañando. Ha sido un placer fabuloso toda su explicación, toda su intervención, todo lo que está ocurriendo con el tema de salud, lo que pasaría. Entonces yo creo que tenemos que ponernos las pilas, como bien usted lo dice, tenemos que salir a luchar, a defender nuestro derecho a la salud. Todos los colombianos, usted bien lo dijo, toca levantar las banderas, es un derecho que no se negocia, es un derecho que no se toca, porque también es el derecho a la vida, van de la mano. Derecho a la salud es vida, la vida es salud. Entonces, en ese sentido, como usted bien lo dice, esa invitación absolutamente a todos, a todos, a todos ese beso también que nos regalen para salvar la vida en San Juan de Dios. No se les olvide bajar, entrar a la página de Facebook, 200,000 besos por el San Juan de Dios. Ahí está colgado el formato. Imprímanlo y regalen ese beso al San Juan. Es por la vida de cada uno de nosotros, de ustedes, la de su hijo, la de su papá, la de su abuelo, la de su tío, la de su hermano, la de su primo, la de su esposo. Es de todos, es de todos. Entonces los invito. Síganos en nuestro canal de YouTube, activen la campanita para cada vez que subamos un video, pues ahí se les notifique. Síganos en nuestro canal de Instagram también, ahí estaremos siempre. Y bueno, no es más, José. Yo creo que hemos terminado nuestro programa en el día de hoy. Un besito para todos. Se nos acabó el tiempo. Y esto es el San Juancho en vivo porque somos la voz del San Juan. Un besito. Bye, bye. Feliz noche y descansen. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, un abrazo a todos. Gracias.